sellos editoriales, socios que le integran y también con el apoyo de Seguros Sura. El FAS, como ustedes lo conocen en sus anteriores versiones, tiene como objetivo principal abrir espacios nuevos de encuentro entre escritores y lectores, y en este contexto especial en el que seguimos todavía enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos que lo más importante es mantener vivo este vínculo, ¿no? Este año el FAS lo viviremos 100% de manera digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. Yo soy Marcela Escobar, soy editora de Penguin Random House, y antes de dar la bienvenida a quienes me acompañan, les recuerdo a nuestras invitadas y al público que esta actividad tiene una duración de 45 minutos. Ahora sí, saludamos a la escritora Elizabeth Benavent, que nos acompaña desde Madrid, autora de la exitosa saga de novelas Valeria, publicada por Penguin Random House, y que fue recientemente llevada a la pantalla por Netflix, también con mucho éxito. Es autora también de muchos otros títulos, el último de ellos, Un cuento perfecto. Y Elizabeth va a conversar con nuestra autora June García, a quien conocemos como una de las escritoras del libro Tan linda y tan solita, un tremendo título que generó muchísima polémica y muchísima conversación también, y de la grandiosa serie de aventuras de Lulú, que también ha traído muchísimas alegrías a Penguin Random House. Esperamos que disfruten esta conversación, así que les agradezco, te agradezco Elizabeth por acompañarnos hoy, y te agradezco June por estar acá, las dejo conversar. Gracias, Marce. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí conversando con Elizabeth, una gran admiradora tuya. Tu libro me dejó, como dicen allá en España, flipando. Y quería empezar, bueno, tengo hartas preguntas para ti, tengo muchas cosas ahí anotadas, pero quería empezar leyendo algo que escribí sobre En los zapatos de Valeria. Así que si me permites te voy a dar una breve presentación sobre el libro. ¿Qué hace que un libro pueda seguir vigente tantos años? Fue una de las preguntas que me hice al empezar a leer este libro. Lo conocí cuando al meterme a Netflix vi la serie Valeria. Publiqué en mi Instagram contando que me había encantado la historia y por sobre todo la música. Sentía que yo misma la había elegido. Ahí fue cuando amablemente Daniel Olave, uno de los editores de Penguin, me preguntó si quería leer el libro y me lo mandó. La serie es entretenida, pero yo soy una fanática de los libros, y en realidad no hay nada más emocionante que la velocidad que puede alcanzar una historia mientras la lees. Y emocionante es poco para En los zapatos de Valeria. Te atrapa, te intoxica, te lleva por un viaje de emociones mientras acompañas a estas 4 amigas, mujeres independientes, con personalidades únicas, interesantes y llenas de peculiaridades. Te llena de preguntas sobre el amor y el deseo, pero establece una gran verdad que me encanta. No hay nada mejor que las amigas. En un momento hace una alusión a Carrie Bradshaw, y aunque se podría decir que este libro es la versión moderna y madrileña de Sex and the City, tiene un componente muy relevante que lo diferencia. La realidad, porque la vida es mucho menos glamurosa de lo que nos gustaría. Está llena de frustraciones y problemas de los que a veces sentimos que no podremos escapar. Por eso me gusta la frase del prólogo que dice: todas somos Valeria. Todas hemos tenido dudas sobre nuestra relación amorosa, nos hemos sentido fracasadas e incapaces en nuestros trabajos y hemos andado con la autoestima por el piso. Agradezco poder haber leído este libro en su idioma original, un español lleno de dichos y palabras lejanas para nosotras aquí en Chile, pero que le agregan esa picardía españolísima con la que desarrolla esta historia, hacerse la remolona en la cama o hacer de tripas corazón. La adrenalina de esta novela es lo que la mantiene vigente. Leerlo es tirarse por un tobogán de emociones y sin quererlo de un momento a otro te quedaste sin más páginas. Menos mal ya tenemos la continuación para seguir con Valeria, Nerea, Lola y Carmen. Eso pensé un poco, Elizabeth, leyendo tu libro, fue muy entretenido y me parece muy interesante como, bueno, en el fondo como que tuvo este nuevo como renacer ahora con la serie. ¿Cómo te sientes o qué ha sido como retomar tu primer libro después de 7 años? Que igual es algo extraño. Sí que es extraño. Primero agradecerte estas palabras tan bonitas. La verdad es que con Valeria me pasa una cosa, y es que es el libro, que, a pesar de ser el primero, es el que más vivo tengo, ¿no? Es el que me ha acompañado y Valeria siempre, nosotros bromeamos mucho en la editorial y decimos: madre mía, Valeria, la que has liado pollito, ¿no? Que es una expresión aquí también muy española. Porque bueno,
Yo también me pregunto que, por qué Valeria sigue vigente a día de hoy después de 7 años. Yo estoy viviendo una especie de sueño. Nunca pensé cuando publiqué este libro que pasaría esto y que 7 años después pues volvería a vivir todo el proceso desde el principio con una adaptación. Las adaptaciones son extrañas, estresantes, al final son un poco, es otra cosa. Y uno tiene que tener claro desde el principio que su libro es su libro. Nadie va a ir a la librería a arrancar las páginas del libro. Y el contenido original sigue ahí en las librerías, que es el formato para el que se creó. Luego viene una adaptación y, bueno, pues el autor tiene que dejarse fluir. Porque, bueno, muchas veces tampoco tiene la voz y voto o tampoco tiene la experiencia suficiente y los skills suficientes como para enfrentarse a todo el proceso, ¿no? que supone una adaptación audiovisual. Así que, bueno, pues ahí está mi niña. Pero vamos, que mi Valeria sigue siendo la del papel y siempre he defendido desde el principio que la adaptación audiovisual era un producto derivado, es otra cosa, es una Valeria que parte del mismo punto, llega al mismo punto, pero lo hace por caminos diferentes. Sí, yo igual me imagino eso, o sea, una cosa es escribir un libro, otra cosa es escribir un guión, como otra cosa es escribir una historia para la tele, y siento como, yo primero vi la serie y después me leí el libro, cosa que en general prefiero no hacer, yo siempre prefiero leerme el libro primero y después ver la película o la serie para como no llegar como con... Yo creo que principalmente para no ponerle la cara que son los actores y las actrices a los personajes del libro, sí. Y me parece interesante porque, o sea, una de las cosas que yo más te destaco a ti es la forma en la como describes los personajes, su pelo, su ropa, el tono de la piel, de los ojos, me encanta, porque te ayuda mucho, a pesar de que yo tenía el sesgo como de los actores y las actrices, que además son guapísimos y guapísimas todas, pude aún así como configurar a estos propios personajes que claramente son distintos a los de la serie y me parece muy, muy lindo eso que decías, que en el fondo son cosas distintas y que la historia sigue siendo la historia, el libro sigue siendo el libro. Ahora te quería preguntar un poco, porque yo pensaba como, tú decías al principio, como que estás viviendo un sueño, o sea, ¿qué sueño? Tanto uno, publicar un libro, yo creo que ya es un sueño. Después ya, el segundo libro, ya, otro sueño. Y después más y más y más, y ahora tienes un montón de libros. El primero está ahí en la pantalla, traducciones, ventas en otros países. Y en el prólogo de la edición que yo leí, tú hablabas sobre el miedo que sentiste cuando autopublicaste en Los zapatos de Valeria. Entonces, yo quería saber un poco como... ¿Qué miedo siente una autora con 2 millones de ejemplares vendidos por el mundo, con la serie? ¿Qué miedo sientes hoy en día con tu trabajo principalmente, con tu historia, con tu escritura? Pues es curioso, porque tengo más miedo ahora que antes. Fíjate que debería hacerse callo, ¿no? Que una debería curarse un poco de espanto y decir, bueno, esto ya lo conozco, ya sé lo que viene detrás de la publicación, sé cómo es todo el proceso, empiezas a conocer, más o menos tú lo sabrás, empiezas a conocer más el mercado y, sin embargo, una situación que podría ser en plan de todo lo conocido genera menos temor, en mi caso ha aumentado el vértigo y ha aumentado el miedo y tienes un miedo... Yo creo que el miedo principal es a decepcionar a los lectores que te acompañan desde el primer libro. Nosotros el año que viene, en 2021, publicaremos el libro número 21, la novela número 19, y claro, pues uno tiene que tener en cuenta que hay gente que ha permitido que estos libros sigan saliendo, que estas historias sigan publicándose y que yo me pueda dedicar a esto. Y ese es el miedo más grande, ¿no? A haberlo contado todo, a no tener nada nuevo que decir, repetirte, no ser capaz de ir con los tiempos, porque bueno, al final yo voy cumpliendo años, mis protagonistas no. Entonces llega un momento en el que estás hablando por una niña de 29 años, bueno, una mujer de 29 años, y yo ya empiezo a estar un poquito lejana, yo ya hace 6 años he cumplido los 30 y bueno, pues van cambiando las cosas, se modernizan, yo pues a lo mejor no conozco muchas cosas y tienes miedo de quedarte atrás, tienes miedo de haber saltado del tren en marcha y tienes mucho vértigo,
Pero creo que eso es un positivo porque es lo que es el motor que te mantiene a full con tu autoexigencia y con no relajarse y con dar siempre el 200%. Tú sabes, como autora, que este trabajo es muy visceral y que uno deja en el papel muchas más cosas que pues, cumplir un horario y, bueno, pues este es mi trabajo, dejo mucho de sí mismo. Y creo que este miedo y estos nervios hacen que uno no se relaje y que quiera dar siempre el 200%. Sí, muy, muy, o sea, no, yo tengo hartos libros, pero no tanto tiempo de trayectoria como tú, ni tantos libros como tú, entonces me puedo imaginar un poco como esa sensación como de los lectores que te acompañan desde el primero, pero 20 libros después debe ser así un viaje totalmente contigo, donde ya se conocen tan bien a sus personajes como si fueran sus propios amigos y amigas. Y yo siento que eso es un poco lo que tienen Los zapatos de Valeria, como que esas amigas de Valeria son también como mis amigas, yo como que las veía las historias y por sobre todo sentía como ese acompañarse, que es como tan incondicional, tan cercano siempre, y por eso decía como que creo que uno de los valores centrales de tu libro es como lo de la amistad y que me parece algo sumamente relevante, como en momentos como del mundo donde la individualidad es lo que prima, la amistad es una forma colectiva de romper contra eso, entonces me parece muy, muy precioso. Ahora te quería preguntar, una de las cosas que yo creo que diferencian harto la escritura española de la chilena, tal vez, o el tipo de libros que escribes tú, es lo del erotismo. Una vez en un taller de escritura con unas amigas decíamos que en Chile a la gente le cuesta escribir sobre sexo, como que no hay libros que hablen sobre sexo. Y tu libro, nada, lo habla súper natural, súper visceral, muy de la sensibilidad, de todas las emociones. Entonces, ¿cómo es para ti escribir sobre algo tan íntimo como es el sexo? Yo escribo libros infantiles, entonces no escribo sobre sexo. No, es bastante diferente, sí. Bueno, yo desde un primer momento me lo planteé. A ver, yo tenía 24 años cuando escribí el libro, porque yo tardé mucho en animarme a autopublicar. Tampoco tenía la misma visión que tengo ahora, no solo del sexo, sino también del amor. Yo ahora le daría una revisión también a Valeria, ¿no? Porque, bueno, pues creo que en algunas cosas se quedó muy, muy anclada en mi visión un poco muy romántica del amor, le falta un poco de practicidad en algunas cosas y le falta una revisión un poco de género también, ¿no? Yo creo que bebe mucho de ciertos mitos muy heteropatriarcales, ¿no? Con los que hemos crecido desde pequeñas y que luego cuando una como que no sabe ser mujer, que va aprendiendo a ser mujer sobre la marcha, va revisando sus propios mitos, ¿no? El tema del sexo es uno de ellos. El tema del sexo yo siempre he querido tratarlo de una manera muy natural porque tengo la firme convicción de que en la desinformación crecen los tabús y no hay nada más peligroso que un tabú o que no estar informado de algo que nos atañe tan cerca, que forma parte de nuestra vida y que también construye un poco las relaciones que tenemos no solo con el sexo opuesto, sino también con nosotros mismos. El sexo opuesto o el mismo sexo, bueno, quiero decir, en mi caso el sexo opuesto, pero en la relación con otros cuerpos y también con nosotros mismos. Entonces, a mí me fastidia mucho la cortinilla hollywoodiense de a la mañana siguiente. Y yo no quería enseñar a la mañana siguiente, lo que pasa es que yo, pues igual en Valeria, me pasé un poco de ideal, ¿no? De todo es perfecto, todo tal, pero una cosa que he ido cambiando en los libros es mostrar cada vez en la parte menos idealista, menos perfeccionista del sexo, ¿no? En la parte natural. Y yo creo que forma parte de la vida de cualquiera. Hay que quitarle los tabús, es una cosa natural y también yo me enfrento a algunas entrevistas muchas veces que te preguntan ¿y por qué tus personajes hablan como hombres? Y es como, no hablan, sí, porque hablan muy abiertamente del sexo. No, es que las mujeres somos así y el sexo también forma parte de nuestra vida y vamos a desempolvar un poco estas cosas un poco rancias, ¿no? Y vamos a devolver la realidad a un género que al final en este género romántico se alimenta mucho del imaginario común, ¿no? Pues vamos a renovar un poco este imaginario con las cosas que vienen de la calle, con la realidad.
Sí, qué bien. O sea, claro, yo igual pensaba un poco en eso, como estos encuentros sexuales que tienen todas ellas, funcionan todos bien, siempre tienen orgasmos, no sé qué, que es una cuestión que está muy utilizada como en los géneros siempre y en las películas y en las series, y uno dice como, bueno, no funciona tan así, pero a uno igual le gusta meterse como en la fantasía de la historia. Eso sí, creo que una de las cosas que fue como, wow, este libro, o sea, me encantó, que es como el uso del condón. Lo encontré, siempre usan condón. O sea, como que siempre se preocupan ya por el preservativo y hablan sobre eso. Y es como muy normal de incluirlo dentro cuando ya están ahí como en la noche, en la cama, y es como ya, pero el preservativo, no sé qué. Y yo pensaba, nunca había leído un encuentro sexual que narrara el uso del preservativo, que en el fondo es como deberíamos hacerlo. Entonces me parece como, me encantó como esa casi que romantización del uso del preservativo en un momento donde, por ejemplo, en Chile la educación sexual es súper precaria y la gente realmente no usa condón y no hay como una cultura de decir es importante usar el condón, es importante protegerse, como sí, tengamos sexo porque es rico, porque es entretenido, porque es parte de nuestra vida, pero está también esto que es súper importante. En Chile se trata mucho la sexualidad desde el tabú, desde el secreto, desde el, no, mejor no lo hablemos, mejor no lo trabajemos. Entonces creo que este tipo de libros, sin querer serlo, porque tú no tenías intenciones como de educación sexual con el libro ni nada, yo lo leía y decía como, qué bacán que una mujer joven lo pueda leer y se pueda ver reflejada y decir como, sí, obvio que hay un preservativo aquí porque es importante usarlo. No sé si lo pensaste mucho o fue como tan natural en tu vida que lo pusiste nomás. Pues fíjate que en España tampoco es un país que tengamos una educación, o sea, que se invierta mucho en educación sexual. En educación en general. Pero vamos, es una cosa más que creo que en los últimos años nos hemos ido haciendo conscientes todos y bueno, pues se refleja un poco lo que ves alrededor y tus conversaciones con tus amigas y demás. En la segunda parte de Valeria, en Valeria en el espejo, sí que se habla también de el no usar preservativo, qué significa no usarlo con tu pareja, qué. En la tercera parte se habla también un poco, también se toca el tema de las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. No, en ningún momento yo lo hice con ninguna voluntad, no sé, de enseñar o para nada. Lo primero porque no soy nadie para hacerlo y lo segundo porque yo lo escribía para mí y yo estaba terminando el cuarto cuando autopubliqué el primero, entonces yo no tenía ni idea de que me iban a leer. Pero creo que hay ciertas cosas como el aborto también, el tema de la educación sexual en general, creo que hay que empezar a llevarla a la parte más básica, desde donde se genera un texto, ¿no? Y es la vida real, la normalización, ya no hacer las cosas para adoctrinar, sino desde tu punto de vista, desde tu creencia y desde tu, no sé, o sea, de tu normalidad. Yo, desde luego, en ningún momento lo he querido adoctrinar con nada, pero sí que es verdad que para mí esa es la única realidad que hay, ¿no? Y algo que bueno, o sea, todas las producciones culturales, los libros en general tienden a girar en torno al placer masculino. Yo creo que una cuestión que es muy vanguardista de tu libro y de otros libros que han hablado y que han escrito mujeres sobre el placer de las mujeres, es justamente cómo tratan el placer femenino, cómo se habla de eso, que siempre ha estado súper ocultado porque ha estado siempre al servicio del otro, ¿verdad? Al servicio del hombre. ¿Cómo te sientes tú como mujer? No sé si tú te declaras feminista o algo así. Feminista. Buenísimo. Yo creo que es o sea, yo lo leía y decía, claro, este libro se escribió hace 7 años atrás, el feminismo era distinto hace 7 años atrás, en España, en Chile, en el mundo, y obviamente yo creo que los libros hay que leerlos en el contexto donde fueron escritos y donde fueron, porque incluso tú lo escribiste aún antes de haberlo autopublicado. Sí, por eso te decía que yo lo revisaría desde ese punto de vista, le quitaría muchas cosas, cambiaría muchísimos diálogos, yo hay veces que tengo que volver al texto por cualquier cosa y como se dice aquí en España, me da la vuelta al ojo, es en plan de Dios mío, ¿yo cómo escribí esto? O sea, yo pensaba esto. Perdona, que te he cortado. Sí, no, está bien. Es que claro, uno va cambiando y uno va avanzando y va aprendiendo y me parece eso es súper importante, pero de todas maneras encuentro que súper avanzado como para ti haber escrito esto hace muchos años atrás. ¿Cómo fue enfrentarte a
nada, a hablar sobre algo de lo que se ha hablado tan poco. Pues fíjate, es justo lo que decías, yo lo he comentado mucho cuando hicimos la promo de Valeria, de la serie de Valeria, justo marcaba estos dos puntos como dos de los grandes puntos fuertes de la serie. Uno es que vuelve a poner a una mujer protagonista de su propia vida, no es una mujer que dependa de, sino que está, o sea, ella es la dueña y señora de su propia vida, y todo lo demás que hay alrededor pues es el escenario con el que convive, pero no necesita un compañero para complementarse, ella es el 100% de sí misma. Y otra parte es, que me gustaba mucho, es que se pone el foco sobre el placer femenino, que siempre ha estado muy denostado, porque la mujer siempre en el producto audiovisual y en el producto, incluso muchas veces en el literario, en los últimos años ya ha cambiado bastante, pero era el objeto deseado, pero nunca era el deseante. No se mostraba una mujer que tenía deseo sexual o que sentía una atracción fulminante por otra persona. Todo se veía desde un punto de vista muy de la romantización del amor, ¿no? O sea, de esa visión siempre como muy rosa, no, las mujeres no piensan en sexo si no es con amor. No, vamos a quitarle también un poco el tabú, porque las mujeres y los hombres son seres humanos en general, y cada uno pues siente lo que siente, y el cuerpo es el cuerpo y la naturaleza es la naturaleza, y somos al final animales. Pero a mí o sea, siempre he sido amiga de decir las cosas por su nombre. No me gustan los eufemismos. No me gustan los eufemismos y soy poco amiga de lo políticamente correcto. O sea, si es una cosa que sí que estoy de acuerdo porque pienso que se puede ofender a un colectivo o que puede ir en detrimento a lo que defiende ciertos colectivos que lo han tenido más difícil, ahí absolutamente de acuerdo en ser muy políticamente correcto, porque hay que impulsar ciertas cosas hacia arriba y ayudar a que se establezcan como, no me gusta la palabra normal, pero que se establezcan como cotidianas. Pero en otras cosas, pues yo he leído bastante género romántico, erótico y demás, y cosas como Mi guarida del placer, El apéndice del amor, es como, vamos a llamar las cosas por su nombre, no vamos a confundir a la gente, vamos a decir las cosas lo que pasa es que sí que hay una cosa que se me ha preocupado mucho siempre, y es la delgada línea que separa lo erótico de lo obsceno. Eso para mí me resulta lo más complicado, ¿no? Las escenas de sexo son lo que más reviso en el libro, y cada vez en mis libros hay menos. En el último libro ya me decía mi editora, me decía, ya hay como solo 3 o 4, ya no. Lo voy restando porque para mí ahora mismo tienen que significar algo en la historia, tienen que sumar en la historia. Importante, qué entretenido. Lo voy a leer. También me mandaron tu último libro, Un cuento perfecto, así que lo voy a leer ahora y voy a fijarme en eso. Otra cosa que yo encuentro muy entretenida, o sea, me parece como algo muy divertido de hacer, es escribir sobre escribir. Entonces, tú escribes sobre una escritora un poco ahí frustrada, complicada, que ya había publicado su primer libro, pero está así toda trancada. ¿Cómo es eso? ¿Qué tanto de ti depositas como en esa historia? ¿Cómo te ha pasado cómo estaba Valeria como súper frustrada ahí con la escritura? ¿Cómo es tu proceso? Me gustaría saber eso, ¿cómo ideas tus historias? Pues con Valeria me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo estaba escribiendo de algo que yo en realidad no conocía, porque yo escribía en mi casa cuando tenía tiempo, cuando no tenía tampoco la sensación de la frustración de la hoja en blanco y demás, porque cuando no estaba inspirada no escribía, y cuando estaba inspirada escribía, y era una cosa que era para mí y no tenía esa obligación. Pero claro, luego te dedicas a ello y aparecen los grandes archienemigos de los escritores, que son los deadlines y las fechas de entrega. Y ahí es cuando dices, ostras, pues me aventuré a hablar de algo que no conocía y acerté y hablé de lo que me iba a pasar a mí sin saberlo. Yo me organizo francamente mal. O sea, a mí en la editorial me conocen como Sor Angustias de la Cruz, porque yo soy la que marco mi propia fecha de entrega, lo hablo con mi editora y siempre marcamos una fecha que esté bastante, que tengamos mucho margen para corrección, porque es una parte que a mí me parece de las más bonitas, cuando ya está el mundo de dentro del libro generado, ya está tal, y solo lo vas con cuidado a brillantar y a hacer bonitas ciertas partes, ¿no? Y a limar errores, y me parece un proceso muy bonito.
y yo misma me marco la fecha y yo misma me paso 3 meses diciendo, no sé si voy a llegar, no sé si llego. Siempre llego, pero claro, las últimas 2 semanas no duermo, tomo 7, 8 cafés al día, contesto al teléfono gritando porque tengo tanta cafeína en la sangre que no me aguanto ni yo. Voy por casa con la capucha, con la sudadera, la capucha puesta encima. Es imposible mantener una conversación conmigo porque estoy con la cabeza puesta en otra cosa. Yo me organizo francamente mal y ahí puedo entender a Valeria. Valeria se sentaba y cuando veía que no tiraba la cosa, que no salía, se calzaba los zapatos de tacones y iba con sus amigas a tomarse algo. Y lamentablemente yo hago lo mismo. Y digo lamentablemente porque siempre pienso, no, tengo margen, tengo tiempo. Y de repente miro el calendario y digo, ¿cómo? Pues si me quedan 2 meses. Y tengo la cosa, o sea, empantanada, bueno, como si hubiera puesto los andamios y hubiera hecho también la base de la casa, pero me faltaran todas las paredes de dentro y esa sensación es horrible. Así que Valeria y yo nos conocemos muy bien, pero nos conocemos muy bien a posteriori, porque en realidad, tuvieron que pasar años para que yo pensara, ay, Valeria, ¿qué razón tenías? Sí, nunca, hoy los deadlines son lo peor. Yo tengo uno, la próxima semana mi editora debe estar aquí mirándome así, te veo aquí muy feliz conversando con Elizabeth, pero no me ha llegado nada. Mucho ánimo, tú puedes. Sí, y es como, es súper adrenalínico y también es como difícil ponerse plazos porque la escritura no funciona como, ok, voy a escribir del 1 al 3 dentro de esta semana y después acá de esta semana. Es como, bueno, más difícil. Y en el último tiempo he conocido escritoras que son súper metódicas, que me dicen, no, yo todos los días escribo 30 páginas. Y es como, yo puedo pasar semanas sin escribir. Yo tengo compañeros que se plantean un documento Excel antes de empezar y me lo cuentan y se me derrite la cara de envidia, de decir, madre mía, qué bien, y yo me compré una pizarra, la tengo allí en el despacho y al final la pizarra sirve para que ponga la lista de la compra, porque no la utilizo para nada más y todo lo voy poniéndome posits por todos lados. Es terrible. Yo, desde luego, si a alguien que nos está viendo le gusta mucho escribir y quiere plantearse esto, el primer consejo que daría es, yo creo que tú estarás de acuerdo, es ser organizado. Si eres organizado desde el principio lo vas a tener mucho más fácil. Sí, especialmente cuando no te puedes dedicar totalmente a escribir y además tienes que tener otro trabajo o vas a la universidad o lo que sea, ahí se hace mucho más complicado. Pero yo creo que, claro, lo de la organización es clave y nada, y cuando yo estoy un poco frustrada digo, bueno, todas las escritoras han estado así, como esto no es algo que me está pasando a mí, es algo que le pasa a todos, a todas, así que nada, hay que darle ahí y seguir. A propósito de lo que estabas diciendo sobre como esta revisión que le darías hoy día a tus libros, ¿sientes un poco que en la serie se como modernizó un poco la historia de Valeria? Por ejemplo, lo pienso con el caso de Nerea y su sexualidad. Como que ¿crees que ese cambio fue justamente como en pos de mostrar como una perspectiva más actualizada? A ver, este tema es complicado. Con Valeria, con la serie de Valeria, la adaptación audiovisual, se han hecho muchas modernizaciones necesarias. Por ejemplo, en el libro se mandan SMS con el móvil, tienen BlackBerry. Pues había que hacer, y no solo eso, hay mucho lenguaje, mucho contexto, Madrid ha cambiado también bastante en los últimos 10 años y el personaje de Valeria es una decisión creativa en la que yo no, o sea, el personaje de Nerea, perdón. Es una decisión creativa del equipo de guionistas de la primera temporada en la que yo no participo. ¿Qué significa que yo no participe? Que yo ni apruebo ni desapruebo. Yo no participo de esa... No creo que para mí, si me preguntas a mí como autora, no creo que fuera un cambio necesario, porque luego han venido libros en los que otros personajes son homosexuales. Entonces, si en este no lo hay, no entiendo este cambio tampoco como una modernización necesaria. En este caso no lo había. En otros libros lo hay. En otros libros que he escrito yo hay personajes homosexuales, tanto mujeres como hombres, y probablemente en el futuro haya personas transgénero y haya, pues porque vas escribiendo y vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de allá y vas aprendiendo tú también.
Yo ya te digo que es una decisión creativa de la que no participé. Entonces, si me dices que si hay cambios y modernizaciones necesarias en la serie, las hay y a millones. Hay, desde la cuestión frívola de la moda a cómo ha cambiado Madrid en los últimos años, hay un lenguaje muchísimo más feminista, se palpa una sororidad diferente a la del libro, ¿no? Que es muchísimo más visual. En muchísimas cosas la serie ha catapultado a Valeria a los tiempos actuales. Otros cambios son simplemente decisiones artísticas que no tienen que ver conmigo. ¿Y cómo te sentiste? Porque me imagino que, bueno, ahí hay un proceso de un contrato donde tú como que entregas tu libro y es como, ok, esto va a tomar otro rumbo, va a tomar otra vida que, bueno, será esa propia vida. ¿Cómo te sentiste así? Me imagino que es como como si eres madre y tu hijo se va como de la casa y tiene que irse a vivir solo. A ver, es un proceso complicado y es tan complicado que tampoco se puede hablar mucho sobre él, ¿no? Yo siempre que he defendido en redes todo el tema de la adaptación, porque bueno, pues en mis redes a veces ha sido un poquito complicado. Conflictivo, me imagino. Siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos una visión externa, y me incluyo, porque yo antes de Valeria también la tenía, de lo que es el mercado visual, lo que es el mercado de los libros. Cuando trabajas desde dentro, ves los pormenores y ves que es muchísimo más complicado de lo que uno se piensa. Eso significa que participan muchísimas personas en un solo proyecto. Yo no tenía ningún tipo de experiencia, yo no he escrito un guión jamás, yo cedí el control a personas que sabían lo que estaban haciendo. Yo no lo sabía. Y de todas maneras, era una adaptación abierta y se sabía desde el principio que era una adaptación abierta. El problema es las expectativas. Y de las expectativas es responsable quien las genera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en algún momento sentí, pues eso, como la mamá que deja al niño en el cole, ¿no? Y dice, a ver qué me devuelven, era mi problema, porque eran mis expectativas, porque yo firmé sabiendo que era una adaptación abierta. Y en líneas generales puedo decir muy orgullosa que yo estoy muy contenta con lo que han hecho. De cara a una segunda temporada, yo ya estoy participando en el proyecto, yo ya estoy aprendiendo desde dentro. Entonces, evidentemente en la segunda temporada nos vamos a acercar más al libro, nos vamos a acercar mucho más al original, pero eso no significa que yo vea la primera temporada y la odie, ni para nada. Me parece que las chicas están estupendas, divinas, que han levantado a los personajes. Por ejemplo, la Paula que hace del personaje de Carmen, creo que lo ha elevado a una manera. Esa Valeria que vemos tan naif, que para mí cuando la vi dije, es Valeria. Lola, incluso Nerea, que es el personaje que más está cambiado, te dan una corporeidad, le están dando vida al personaje. Y es algo que nunca podré decir que lo he vivido con ilusión, con toda la ilusión del mundo, porque ha habido cambios, evidentemente, pero al final es basado en la historia de los zapatos de Valeria. Y esa historia es mía. Y por supuesto que hay cambios, pero no puedo estar sino contenta y orgullosa de que la niña, que como yo llamo a Valeria, la niña haya echado a andar sola y se haya ido a probar otros caminos y a crecer por otras partes. Entonces, yo sé que el tema de las adaptaciones son siempre complicados, pero yo no puedo decir que no esté feliz porque estaría mintiendo. O sea, yo estoy feliz con esta adaptación. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo, es visualmente preciosa. Preciosa. Creo que el espíritu de Valeria, que es justo lo que tú decías, ¿no? Es qué importante es la amistad entre mujeres. Se respira desde el primer hasta el 8º capítulo. Totalmente. Y de hecho, incluso como en la foto de la serie, o sea, yo vi la foto y dije, ya, quiero verla. Sin saber nada de la historia, yo venía llegando de un viaje a Madrid y fue como, wow, es un libro que sucede, o sea, una historia que sucede en Madrid, que me encantó cuando fui, lo encontré súper entretenido. Ver esta serie me hizo mucha ilusión, porque además está demasiado bien hecho. O sea, lo que yo te contaba al principio de la música, yo decía, qué buena la música, me encantaba, y de hecho lo puse en mis historias y mucha gente me decía, sí, es como, pensé que era una de tus playlists, porque era como realmente todas las artistas que me gustan.
Sí, no, yo una de las cosas que más me gustó, porque claro, yo llego a un momento en el que yo lo consumo como espectadora, porque ya más me hacía ilusión despegarme un poco y verlo desde fuera y disfrutarlo de verdad, porque si lo ves desde el punto de creadora, creo que hay muchas cosas que no se disfrutan. Yo me separé y, a ver, ni siquiera se consume igual un libro que una serie, ¿no? El consumo de un libro es muchísimo más íntimo, es un ejercicio de imaginación y no hay nada más vasto que la imaginación, ¿no? No tiene límites y al final el audiovisual se consume de una manera mucho más social y es mucho más concreto, porque te está presentando ya físicamente las cosas. Y yo lo disfruté porque me pareció que lo primero es que en Madrid salía preciosa. Ese es el Madrid que yo vivo, que yo veo, que yo no soy de aquí y me ha abrazado, es una ciudad que me ha abrazado mucho y la veo maravillosa y veo que la serie le ha hecho un homenaje, ¿no? Es la quinta protagonista de mis libros y creo que está muy bien reflejado y la música está súper bien escogida. Yo he descubierto grupos gracias a la música de la serie. Ojalá en la segunda temporada consigamos hacer lo mismo. Sí, y qué interesante poder saber que ahora tú estás más involucrada en el proyecto y ver y tratar de buscar ahí. Es súper difícil igual, por eso que decías tú, que escribir un libro es un trabajo súper solitario, como estás tú con tus ideas y uno se debate con una misma y ya yo escribo con una compañera, entonces ya las dos, pero un producto audiovisual es que tienes a tanta gente metida, o sea, desde el primer día que alguien dice, ya, voy a comprar este libro para hacer un guión, eso requiere un equipo gigante y coordinar y pensar, imaginar, como que a mí no me gustaría estar ahí, yo estoy feliz escribiendo un libro, como ya, si alguna vez uno de mis libros logra ese salto, bien, creo que es un sabio como... una sabia idea como no estar ahí encima. Me parece también que podría llegar a ser muy frustrante, como si uno tuviera como ese poder de decisión de cosa por cosa ir viendo qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. No, yo es que siempre he tenido muy claro que hay que darle la responsabilidad a personas que saben y yo no sé de eso. Entonces, bueno, pues tenemos un equipo técnico brutal, tenemos unas realizadoras maravillosas, tenemos ahora mismo 2 guionistas, Marina y Montaña, que son, como se dice aquí en España, la leche, con las que me siento muy cómoda, muy feliz y con las que estoy muy tranquila. Entonces, yo también estoy muy metida como productora ejecutiva de esta segunda temporada, pero con relax, porque yo sé que están en buenísimas manos. Entonces, pues sí, yo participo de todas las decisiones, pero de verdad que estoy enfrentando esta experiencia como un campamento de verano. O sea, voy a divertirme y aprender. Y es lo que estoy haciendo, estoy divirtiéndome y aprendiendo. Y ahora te quería preguntar un poco, porque bueno, uno de los temas del libro, o como un poco lo que mueve al libro, es como el tema de la infidelidad, que es como gran tópico literario y gran tópico del que se han escrito música y películas y de todo, y que claramente la sociedad tiene un reproche hacia la infidelidad, y la exclusividad sexual es algo que está muy bien visto, pero al mismo tiempo no es una práctica como que en la realidad ocurra tanto. O sea, la gente es infiel y es como este problema entre como el deseo de las personas de que, bueno, están emparejadas en una relación monógama y cerrada, pero la gente tiende a sentir deseo sexual por otras personas. ¿Cómo es escribir como de este tema que está como tan en el borde de lo correcto, lo incorrecto? Porque yo lo leo y me siento identificada, a pesar de que uno puede decir, sí, la infidelidad es mala, pero bueno, todos y todas hemos sentido tal vez como wow, otras cosas, ¿no? La infidelidad es humana, como cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que al final esto va de un juego de empatías. Al final, escribir es jugar a despertar la empatía del otro, ¿no? Porque tú vuelcas un montón de cosas en palabras que luego el lector hilvana, ¿no? Y teje con sus propias emociones y está rellenando, tú vuelcas un montón de palabras y el lector las rellena con sus propias emociones, las hace suyas, coge su propio background y va rellenando los vacíos que dejas tú. Y entonces, claro, la infidelidad es como todo, cada uno lo vivirá de una manera diferente según las experiencias que haya tenido en la vida. También te digo, en este momento en el que estamos aprendiendo tantísimo, no solo de la sexualidad,
también de la identidad sexual y también sobre las relaciones, está todo cambiando y al final, pues bueno, pues yo cuando escribí esto, el tema de las relaciones abiertas, pues no sé, no estaba a la orden del día, era una cosa bastante extraña. Y ahora pues está el tema del poliamor y demás, y ya se está empezando a entrever que en un futuro las próximas generaciones escogerán si quieren ser monógamas o no. Nosotros hemos crecido creyendo que no había otra opción. No digo que yo no sea un animal monógamo, ¿eh? Yo lo del poliamor lo llevaría a Rebulinchi. Yo lo llevaría a Rebulinchi, la verdad. Pero bueno, con la infidelidad es un poco lo mismo. Yo creo que al final esto es muy humano. Es como... Lo único que yo quería en el libro, que no me salió... Fíjate que pienso que no me salió muy bien, era mostrar que los malos no son ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Y es una de las cosas que revisaría ahora en el libro, sería darle un enfoque un poquito más, no voy a hacer spoilers, pero un enfoque un poquito más templado al personaje de Adrián. Ya. Sí, sí. Pero bueno, en ese momento pues yo lo escribí así. Pero bueno, la infidelidad es sobre todo humana. Y al final escribir va de hablar de errores, tropiezos y emociones humanas. Sí, y creo que eso que decías tú de la empatía, en el fondo, leer un libro es eso, y los libros que más te gustan son aquellos con los que te puedes sentir identificada, en los que te ves, y por eso yo creo que tan relevante como la representación, especialmente como de las mujeres, como fuera del espectro de lo que normalmente se ha determinado que es lo femenino, ¿verdad? Y por eso me gustan mucho los libros y las historias en general, por eso obviamente también me gustaba mucho Sex and the City, que es en el fondo que muestran a mujeres que son diversas, que tienen sus propias personalidades, que sus parejas no las definen, y en ese sentido creo que aquí tiene mucho de eso, como de demostrar que, o sea, mujeres hay millones y somos todas distintas, y sí, tal vez, o sea, compartimos efectivamente un sentimiento en común ante todas las desigualdades y violencias que nos ha tocado vivir, pero no somos todas iguales, y yo creo que la construcción de tus personajes, bueno, después te contaré cuando lea tus otros libros fuera de la saga de Valeria, que me parecen los otros, que lo encuentro muy entretenido. Es súper relevante, especialmente cuando estás creciendo y estás un poco como formando tu identidad y quién eres. Yo he crecido como mujer a través también de los personajes de mis libros y me han enseñado mucho ellos a mí, porque al final tú vuelcas en el papel muchas veces mensajes que son para ti y ni siquiera lo sabes, ¿no? Vuelcas miedos, ansiedades que están tan hondo que cuando los revisas, estás revisando el texto y dices, uy, esto me lo escribí para mí. Y vas aprendiendo cosas y a veces vuelcas en un personaje y dices, quiero que este personaje sea de determinada manera. Y cuando terminas el libro te das cuenta de que no es que tú querías que fuera de determinada manera, es que a ti te gustaría ser de esa manera determinada, ¿no? Estos libros además beben 50-50 de lo aspiracional y de lo referencial, ¿no? El 50% de estos libros es lo que soñamos ser y el otro 50% es lo que somos. Y entonces jugando con eso pues he aprendido también mucho. He aprendido mucho sobre sororidad, sobre que no juzgar, sobre todo no juzgar. Y yo creo que es una cosa que estamos aprendiendo ya en general las mujeres, que no hay manera equivocada de ser mujer, que no hay manera correcta de ser mujer o que no se puede aspirar a la perfección, porque nos han metido mucho en la cabeza que tenemos que ser un hacha en todo, o sea, tenemos que ser perfectas en todo, tenemos que ser perfectas amas de casa, tenemos que tener el físico que la sociedad nos impone, tenemos que ser exitosas fuera de casa, pero no demasiado. Tenemos que ser madres, y es como, no, bueno, pues que haya representación en los libros de la que no quiere ser madre, de la que tiene muchísimo éxito en su trabajo, la que ha decidido quedarse en casa, la que ha decidido tener muchos hijos y la que no. O sea, es que no hay ninguna manera correcta. Y entonces, desde ese punto de vista, no puedes juzgar a una persona si no has caminado con sus zapatos en su propia vida. Entonces, creo que a partir de ahí es el camino del crecimiento, de cuando te apartas del juicio de valor, ¿no? Y te centras en que lo que te tiene que preocupar es lo que tú haces, lo que hagan los demás, pues aplaudirles, animarles para que sean todos felices, porque si todos fuéramos un poco más felices,
habría menos problemas en el mundo. Sí, estaríamos todos mejor, de todas maneras. Y ya que hablaste sobre que a ti te sirvió mucho como leer leer sobre mujeres en otros libros, ¿quiénes son tus referentes literarios? ¿A quiénes? Bueno, tal vez porque uno lee a ciertos autores hace tantos años y hoy día lees a otros, pero tal vez quiénes como que formaron este impulso literario de escribir, como más de tus inicios. Esa es mi pregunta. Pues, a ver, era muy mala lectora de pequeña, porque siempre he sido un poquito caballo desbocado en cuanto a que no me ha gustado que me impongan las cosas. Entonces bastaba que me dijeran en el colegio, tienes que leerte este libro, para que yo dijera, es que este no me gusta, ¿no? Y luego, y no me di cuenta de lo que me perdía hasta que, bueno, mi hermana es una gran lectora desde que es muy pequeña, es mi hermana mayor, y fue ella que me inculcó el amor por la lectura, recomendándome los libros que más le habían gustado a ella o que pensaba que me iban a gustar más. Y uno de los libros que más me marcó, y digo en cuanto a la vocación de escribir, no quiero decir que no, para nada me estoy comparando porque para mí es una diosa, pero que sí que pensé, qué bonito es el trabajo de esta mujer y ojalá algún día hacer sentir a alguien, meterse en una historia como yo me estoy metiendo, es Isabel Allende. Yo empecé con La Casa de los Espíritus y me quedé, mi madre me la escondía porque me decía, es demasiado fuerte para ti, eres muy pequeña. Me la escondía en un altillo. Y yo soy con diferencia la más alta de casa, mido 10 centímetros más que mis padres. Y es como, yo no me tengo que subir a una silla, o sea, yo hago así y lo cojo. Y me fascinó y pensé, y fue la primera que me metió el gusanillo de quiero contar historias. Y luego Marianne Keyes. Marianne Keyes sí que es mi máximo referente. He tenido más la oportunidad de conocerla, es igual de maravillosa o más maravillosa en persona que lo que yo me imaginaba. Y ella fue la que me metió el gusanillo de escribir lo que escribo. O sea, yo escribo lo que escribo por Marianne Keyes, porque a mí me hacía sentir, yo tenía un trabajo muy gris, tenía una hora de transporte público todos los días y pues lo dedicaba a leer porque bueno, pues no iba muy contenta a trabajar, porque aquello yo le llamaba Mordor, o sea, a mucho precio no le tenía. Yeah. Y ella me acompañaba en esos viajes de transporte público y yo pensaba en esos viajes, yo quiero hacer sentir así a alguien algún día. Robarle una carcajada, robarle una lagrimita, hacer que si quiera seguir leyendo, hacerla sentir un poco de nervio en el estómago, que se enamore, que tenga amigos dentro del libro. Y desde luego Marianne Keyes es la persona que me metió esa fuerza, yo creo que hasta para animarme a autopublicar. Qué lindo, o sea, creo que todas las personas que escribimos tenemos a una Marianne Keyes, a una Isabel Allende como súper presente y uno piensa como cuánto le debo hoy día a esta persona, o sea, una cuestión que a mí, por ejemplo, me pasó con otra escritora española que es Laura Gallego García, que me encanta. Cuando leí sus libros, no sé, tenía 12 años y yo decía, ¿cómo alguien puede tener tanta imaginación? Era algo que a mí como que no me entraba y me acuerdo que en esa época yo le mandé una carta porque ella tenía como este buzón que recibía cartas de fans, no sé qué, y yo le escribí una carta y dije como, wow, qué sueño como escribir así. Mis libros no son ese tipo de literatura fantástica, yo encuentro que es un trabajo como de pensar idiomas, personajes, monstruos, todas esas cosas que es súper difícil. Pero me parece súper relevante siempre y siempre le pregunto a los escritores y a las escritoras ¿quiénes son ese bichito que decías tú? Como esa persona que leíste y que te hizo sentir algo y dijiste como, wow, qué entretenido sería que yo pudiera generarle esto a otra persona. Y tú de todas maneras lo haces, o sea, yo te juro que lo estaba leyendo en el iPad, que es menos emocionante que leer el libro en papel, pero bueno, ya lo estaba leyendo y de repente fue como, ¿y se acabó? Y dije como, wow, ya, tengo los otros, como no importa, pero como esa adrenalina de y pasar las páginas, y pasar las páginas, y pasar las páginas, es como lo decía al principio de la presentación, es como tirarse en un tobogán. Muchísimas gracias, la verdad es que nunca pensé que, lo estaba pensando antes cuando estábamos probando la conexión y demás, ha habido un momento en el que me he dicho a mí misma, madre mía, Lisa, si te llegan a contar a ti que estarías haciendo un directo con Chile, hablando de tus libros, tú te ibas a reír, te ibas a decir, sí, hombre, eso no me puede pasar a mí.
Y yo creo que es una cosa que se tiene que tener siempre muy presente, porque los sueños se construyen poquito a poquito, pero que nunca se nos tiene que olvidar de dónde venimos, de dónde partimos, y es justo de esa necesidad, de lo mismo que de aquella carta que le mandaste a Laura Gallego, de lo que yo pensaba al leer a Marian Kiss cuando iba al transporte público, es ese gusanillo de quiero hacer sentir. Y estoy muy agradecida de que me hayas regalado también tu tiempo, porque al final el lector hace una inversión de tiempo, ¿no? Y el tiempo es lo más caro que hay en esta vida, porque no hay manera de que te lo devuelvan. Pero yo creo que leer un libro es el mejor tiempo que uno, o sea, leer un libro, comer y dormir, como el mejor tiempo que podrías ahí usar. Son grandes placeres, desde luego, me sumo a ello, ¿eh? Queridas, la conversación ha estado realmente fantástica, nos quedan muy pocos minutos, las invito a hacer una última reflexión, quizás Elizabeth, ¿nos podrías recomendar libros, ya que estamos justamente en un festival de autores donde tenemos este virtual encuentro entre los autores y sus lectores? Acá ya tienes una lectora muy aventajada como es June. Me encantaría que cada una de ustedes nos recomendara un libro para leer, quizás de alguno que tengan ahí en su mesita de noche y que estén leyendo ahora. Cuéntenos un poco eso. Mira, ahora mismo acabo de dejar, cuando estaba preparando, he dejado el libro que estaba leyendo encima de la mesa, así que voy a echar de... ¡Wow! Entra cuadro. Estoy leyendo Dos hermanas de Fuenquinos, porque me encanta Fuenquinos, me parece maravilloso. Leí durante la cuarentena Hacia la belleza, me pareció un libro bellísimo, muy rápido de leer, con unas reflexiones y tiene algo a la hora de narrar Fuenquinos que creo que te engancha. Y estoy ahora con Dos hermanas, acabo de empezar, lo he empezado hace un ratito, pero ya me ha removido un par de cosas. Ay, pero qué bien. June, ¿y tú qué nos podrías decir? Ay, siempre me cuesta tanto recomendar libros. Bueno, creo que voy a aprovechar de recomendar uno de la Nati Chuleta, que es la ilustradora de mis libros, que la admiro mucho porque encuentro que ya escribir un libro es guau y además ilustrarlo lo encuentro genial, que es un libro que, si no me equivoco, sacó el año pasado, que se llama Femme Fatal, ya que estamos hablando de mujeres, de sexualidad, de feminismo. Creo que ese libro abre como las perspectivas. Ahí está, buenísimo. Miren. Bueno, nuestro homenaje a Nati. Es precioso, es súper bonito. Qué edición tan bonita. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Una novela gráfica. Sí, Nati es muy talentosa y este libro, lo interesante que tiene es que justamente aborda el tema del amor romántico, ¿no? Y un poco de lo que ustedes hablaban sobre el amor romántico y el amor sexual y cómo también va cambiando a través de la historia y a través de las edades también de nosotras, ¿no? De las mujeres, de cómo las mujeres nos vamos enfrentando a ese amor romántico. Les agradezco muchísimo las recomendaciones, les agradezco muchísimo la conversación. Elizabeth, sé que estás en Madrid y ya tenerte acá desde tan lejos es realmente para nosotros un privilegio. Nos encantaría que pudieses visitarnos cuando ya todo vuelva a ser de otro modo, cuando ya no tengamos que compartir con distancia social ni enfundados en barbijos, mascarillas, tapabocas o como le llamen. Así que les doy las gracias y así terminamos esta conversación entre Elizabeth Benavent y June García. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Agradecemos también al público que nos acompaña hoy día en nuestro Festival de Autores de Santiago. Los invitamos a seguir compartiendo en FAS y que puedan seguir todas las actividades de nuestros autores en www.festivaldeautores.cl. Todavía nos queda un fin de semana repleto de estas conversaciones tan interesantes y que confirman, como ustedes dijeron acá, que un libro siempre es una gran compañía, ¿no? Qué bueno que hayas regresado de Mordor. No, te hayas quedado por allá y que te tengamos desde este lado, en el camino de la luz. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este festival. Me hace muchísima ilusión y, bueno, como os comentaba antes, ojalá tengamos la oportunidad de brindar juntas ya sin distancia social
y porque lo primero será muy buena señal, querrá decir que el mundo está remontando, y lo segundo, pues que ya nos hemos conocido, y de verdad que muchas gracias por llevar mis libros hasta tan lejos. No, por supuesto, invitadísima a Chile cuando ya se pueda venir, y tienes acá una gran anfitriona que te va a servir de guía. De seguro June va a poder hacerte compañía cuando ya estés acá. Así que eso, un gran abrazo a las dos y a todos los que nos escuchan. Sigamos entonces en contacto por www.festivaldeautores.cl. Muchas gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias.